Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Senado aprobó en particular y despachó a tercer trámite constitucional, se entiende, la polémica ley de migración para algunos y extranjería. Polémica porque hemos visto mucho debate al respecto, que es lo que busca, parte regular de mejor manera las fronteras de cara al flujo migratorio que ha llegado a nuestro país el último año. El proyecto, que ha recibido bastantes críticas de la oposición y un sector de la sociedad civil, es una propuesta que hizo el presidente Piñera en su primer mandato, bajo el lema Ordenar la Casa, y que busca modernizar la actual regulación migratoria chilena. Es la más antigua de Sudamérica, de la década de los 70. Mundo completamente distinto. Lógicas totalmente distintas, no solo porque eran dictadura y ahora es democracia, sino que era Guerra Fría, ahora no es Guerra Fría. Hay hoy día un mundo globalizado, antes no lo era, por lo tanto se requiere algo distinto. Opiniones, hay la que usted quiera, cómo hacerlo, pero la del año 70, la mitad de la década de los 70 y hoy día, siglo XXI, ya segunda década del siglo XXI, son dos mundos muy distintos, requiere entonces una legislación diferente. Bueno, tras este avance en el Congreso, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, visitó la región de Tarapacá, límite norte de nuestro país, donde las autoridades dicen estar alertas porque ha habido una alza de personas que han ingresado de manera indocumentada, sin autorización y que se encuentran, deambulando, esa es la verdad, por la ciudad nortina de Chile, sin acceso alguno a una protección social. Deambulando es porque están en un lugar donde se les pasa algo, no son ni siquiera un número. Alguien dígame, las personas no son un número. Es que esas personas no son ni siquiera un número. No están en un registro, no se les puede... O sea, a las personas que están en nuestro país, si tenemos una frontera que se abre, que a algunos pensará distinto, a mí me parece que es mejor un país que se abre, pero otros podrán pensar distinto. Pero si nos abrimos, tenemos que hacernos cargo de las personas que entran. Yo soy de los que creen que es un gran aporte la inmigración, pero la inmigración es responsable, no se trata de que vengan nomás, echémosle para adelante. Hagámonos cargo, tengamos las instituciones, prestemos el apoyo, tengámosles un carné, que sean personas, que sean un RUT como nosotros, los que nacimos aquí, pero que sean algo en nuestra sociedad, porque no se puede un país que quiere ser moderno permitirse con personas que están deambulando por las ciudades sin ningún resguardo. Bueno, en este sentido, Cari reafirmó que las personas que han ingresado de manera clandestina al país serán sometidas a un proceso de expulsión. En Chile, un país que hasta el inicio de la protesta de pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica. Claro, es el país más atractivo, aunque se queda más al sur, más lejos, más frío que muchos otros, es tremendamente atractivo, sigue siendo muy atractivo Chile por su estabilidad. Hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población. En tanto, la Brigada Investigadora de Trata de Personas, porque ahí está el problema. El problema no son los que entran con documentación regularmente, podemos saber dónde están y podemos brindarles apoyo, en fin. No, los que están entrando y siendo víctimas de verdaderas mafias. Bueno, exactamente, la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones estima que en lo que va del año, más de 5.000 migrantes han ingresado al país de manera irregular. Eso no lo debe permitir ningún país del mundo que quiera ser acogedor, eso no es ser acogedor, y que quiera ser un país que aproveche los beneficios de la inmigración y la multiculturalidad. Eso tampoco es multiculturalidad, eso es un abuso y tenemos que tener una ley moderna. Vamos a la mesa de conversación. A propósito de país que quiere crecer, que quiere ser moderno, que quiere seguir la senda del crecimiento y de bajar índices de pobreza, que Chile también ha sido un tremendo ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, la verdad, en 30 años, aunque a algunos no les parezca, pero las cifras son las cifras reconocidas por todo el mundo. Claro, también como todo el mundo hoy día estamos en un tremendo problema, con un problema de un frenazo, una economía con las ruedas cuadradas, y esa es la verdad. Hoy día se dio a conocer el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, que tuvo un retroceso, que esto es
no nos acostumbremos a esto, porque esto es totalmente una película de ficción de los últimos decenas de 10, 20, 30 años atrás. Chile decrece en el IMASEC mensual de agosto en 11,3%. Es fuera de todo lo previsible ni en la peor película de terror, pero esa es la realidad, que vive Chile en muchos países del mundo, no somos únicos. Víctor Salas, economista y académico de la USACH. Muy buenas noches, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, este 11,3 nuevamente es una cifra muy alta, es fruto de la pandemia, sabíamos que iba a ser así, pero pensábamos que este agosto podía ser un poquito mejor porque las previsiones del mercado eran mejores, que iba a decrecer la economía 8%, por ahí, por ese barrio. 11 nos pega un golpe muy fuerte. ¿A qué se debe? Mira, hay que reconocer una cosa, digamos, efectivamente este 11% nos mantiene en una situación de caída. Quizás esa es una cuestión que de repente algunos hablan muy positivamente como si esto fuera una situación demasiado especial, digamos. No, estamos en una parte especial de nuestra caída. Estamos en tasas del 12% en junio, 12,4%, 10,7% en julio y nos habíamos ilusionado con agosto. Y agosto nos da una tasa de caída de nuevo de la actividad económica productiva del país del orden del 11,3%. Y eso obviamente nos deja en un estadio negativo, claramente. Y obviamente había expectativas, digamos, de hecho, algo que no se había dicho, digamos, y no había aparecido en esta discusión del retiro del 10% de las AFP, digamos, ¿no es cierto?, que esto iba a impactar positivamente a la economía. Sí la impactó, pero todo lo que está rodeando la reducción de la actividad económica, que es justamente la pandemia, digamos, y todas las medidas y restricciones sanitarias, digamos, que impiden realizar actividad, digamos, entonces eso no logró ser compensado. Y adicionalmente se agregó esta situación especial de que la minería también cayó, digamos, por situaciones de precios del cobre y de restricciones productivas, principalmente justamente por la pandemia. De tal manera que se cayó en un 3,4%, no es mucho, pero cayó igual la actividad productiva de la minería. Víctor, hay que recordar que esto es la actividad económica de agosto, no septiembre. Septiembre ya terminó, pero recordemos que agosto fue de los meses más oscuros económicamente, más oscuros respecto de la circulación, donde hubo probablemente mayor cantidad de chilenos confinados y con una particularidad que tú la mencionaste al pasar, con los chilenos del norte. El norte estaba pegando en agosto muy fuerte la pandemia, donde está la zona minera. Y las restricciones, claro, toda esa actividad, bueno, de hecho se discutía, digamos, ¿no es cierto?, si debía viajar permanentemente a Calama, digamos, al aeropuerto, el que llegaran la gente que iba a hacer a los cambios de turno en la minería, ¿te fijas? Eso significa claramente que el país estaba todavía desde abril, que comenzó, mayo, junio, julio, yo diría que fueron los meses más duros, y después agosto todavía se mantuvo, y había una especie de expectativa muy positiva, digamos, con este 10% finalmente, digamos, pero efectivamente ese 10% sirvió para levantar la actividad del comercio, pero no los otros servicios, el transporte, educación, la hotelería, los restaurantes, todos los servicios es una cuestión que no se olvide en este recuento siempre, los servicios empresariales, digamos, que justamente afectan a sectores medios incluso altos, porque le dan mucho servicio a las empresas, digamos, y efectivamente todo eso está contenido o está desarrollado y cada vez se va bajando más, digamos. Eso se manifiesta también a este tiempo, se manifiesta en lo que nos está pasando con la tasa de desempleo, porque exactamente lo que nos pasó en agosto es que la tasa de desempleo fue 12,9%, y la tasa del trimestre, digamos, que termina en agosto, y la tasa que termina en julio fue de 13,1% y de 12,2%, o sea, habríamos llegado a un límite de tasa de desempleo muy alta, digamos 13,1% en julio, sí, pero la mantenemos cercana a esa tasa en agosto. Sí, o sea, agosto todavía no es
el mes de la solución. La tasa de desempleo igual es un poquito mentirosa para sacar un análisis, si se quiere, más político, más social. Sí, hay más de 2,5 millones, digamos, porque tú tienes que restarle la gente que se retiró de la fuerza de trabajo. Claro, si nosotros pusiéramos a todas las chilenas y chilenos a buscar trabajo, no estaríamos hablando del 12 o el 13, estaríamos hablando a lo mejor del 20 y más. Entonces, 29%. Yo he hecho un cálculo, he hecho algunas columnas con ese dato, digamos, alrededor de 29% significa, digamos, de la tasa de desempleo que tenemos, porque hay que contar la gente que estaba afuera, digamos, de la actividad productiva, digamos, con contrato y con que ¿cómo se llama? Sus empleadores le estaban pagando la parte de previsional, digamos, para mantenerlo, pero se fueron a la casa con subsidio de cesantía. Eso eran casi 800.000, 790.000. De eso hoy día, al mes de septiembre, los datos lo dicen, ¿no es cierto? Hay como 410.000 la mitad que ha vuelto a trabajar en septiembre principalmente. Es una gran cosa esa, ¿eh? Lo que es muy bueno, claro. Y claro, eso es parte de esta cosa también que se considera en las medidas del subsidio, de darle subsidio a la contratación, digamos, y entonces, claro, se habla de pagarle un monto de dinero a esa gente, a los empleadores, para que haga que sus trabajadores vuelvan, pero van a ser, bueno, 300, 400.000 más, digamos, a cuenta de esos que están con subsidio, digamos, de cesantía. Sí. Y el resto, bueno, serán unos 200.000, digamos, ¿no es cierto?, que se van a crear, digamos, en este periodo de que a fin de año, yo creo, no sé cómo va. Ahí está el problema, porque y aquí hay una cuestión que uno se olvida, claro, de repente cuando empieza a hablar de números y de la posibilidad de que la actividad se retome con fuerza, es que la pandemia no ha terminado. O sea, no hay nada más que con un control de la pandemia. Y ese control significa un estado de equilibrio, de balances que hay que ir haciendo entre dar libertad para poder realizar actividades productivas y dejar y controlar para evitar de que se propague el virus, digamos. Y entonces ese es un balance que se nos va a seguir haciendo difícil de aquí en adelante, digamos. Hay que recordar, y ahí es donde creo que están a veces equivocadas, incluso mal enfocadas las políticas, digamos, de apoyo. Hay que recordar que una parte importante, casi el 30% de los que están ocupados son ocupados informales. Y la gente que está en actividad informal no recibe, y tardó en recibir ingresos, subsidios o cualquier tipo de aporte, digamos, no recibe apoyo. Y tampoco los va a recibir de acuerdo a los programas que hoy día se están poniendo en marcha, porque no está nada destinado a ellos, digamos. Y eso es una cuestión que hay que poner atención para poder. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la calle. Sí, ese es el tema. Una parte grande de la gente que está en esa situación de informalidad hace uso de la calle para poder vender. Claro, entonces requiere circulación de personas. Víctor, me quedé pensando en algo. Tú dijiste que este 11,3% de la caída del IMASEC, que había sido más de lo que esperábamos, que nos pegó un golpe fuerte porque pensábamos que ya estábamos con brotes verdes. Sí. En parte es porque la minería también se comportó más lenta de lo esperado. Claro, se cayó en vez de subir, digamos, como venía. Bueno, todos esperábamos que la minería, especialmente el cobre, siguiera creciendo, no mucho, pero creciendo, claro, digamos, manteniendo. Siguiera tirando del carro, porque la economía, la minería sabemos cómo tira del carro. Pero hay que pensar que en los meses donde estuvo más complicado el foco en las zonas mineras del norte de Chile, hubo un grupo de parlamentarios que pidió y presionó para cerrar la minería del cobre, para que se terminara, como fue en Perú, que se cerró en un momento, con los costos. Exactamente. Y por suerte no nos hicimos caso como país, porque si no estaríamos no en un 11,3%, nosotros estaríamos en un 15%. Bueno, la minería del cobre ajustó su trabajo, digamos, alrededor de un... Pero el costo de cerrar... Y un 40% de su nivel de actividad. Claro, pero cerrar la gran minería del cobre tiene un costo para nuestro país, un costo social para nuestro país, que a veces alguien lo dice con mucha facilidad, que hay que cerrar las faenas mineras, y
y no se da cuenta de cuántas familias pueden quedar en la calle. Claro, porque financia, entrega bastantes recursos, tanto por utilidades propias de Codelco, digamos, como impuestos, digamos, que paga la gran minería, digamos, privada, claro. Claro. Y el mismo Codelco, claro. Por supuesto. Entonces, sí, yo creo que es importante, por eso lo que se hizo en Codelco me parece bien. A mí me llegan los informes de Codelco normalmente, y uno ve ahí que la programación de ellos fue ir acortando y trabajando con los que vivían en Calama y punto, digamos, y tratar de desarrollar su actividad, claro. No generando esta... ver esas imágenes del aeropuerto en Calama, digamos, realmente era una cuestión escandalosa, porque era una cantidad enorme de gente en un periodo en que todavía no estábamos tan acostumbrados a ver gente en la calle, ¿eh? O sea, en los medios y agrupaciones, digamos. Después ya en agosto, digamos, después de lo que pasó ¿cómo se llama?, con la AFP y todo eso, se desató la idea de que uno podía andar libremente por la calle, ¿eh? Ahora, Víctor, en algún momento los economistas, que son cientistas sociales que hacen mucha investigación de comportamientos, de cifras, en 2, 3, 4, 5 años más, cuando ya pase este problema en el mundo, tendrán que sacar conclusiones de si esta vacuna, por llamarlo, unifactorial, que es detener las economías, detenerlas completamente, es la herramienta más adecuada versus focalizar dónde parar en los grupos de riesgo, versus los costos que va a tener en algo que no se ve todavía, que es los daños en la salud mental de las personas, de los niños, en el retroceso de la educación con niños que están, hay informes en todo el mundo, en Chile también probablemente, niños que estaban en los colegios, como ya no hay clase, o en muy pocas clases, o sea, no hay prácticamente ni una parte, están yendo al trabajo infantil. O sea, los economistas en algún momento van a tener que hacer un trabajo complejo, amplio de todo este fenómeno, porque hemos tocado una sola tecla: cerrar, cerrar y cerrar las ciudades 3, 2, 4 meses. Bueno, yo creo que la humanidad tiene que aprender, digamos, hay varias ideas de cómo esto va a continuar, ¿eh? Y ahí hay algunas economistas que han estado planteando, como Mazzucato, digamos, ¿no es cierto?, han estado planteando que el Estado no puede aparecer ahora, te fijas, como efectivamente lo ha hecho, digamos, en todos los países del mundo, digamos, generando la solución, y como lo ha hecho en todas las crisis, como lo vimos en la subprime y todo eso. El Estado pone y resuelve el problema de que la economía vuelva a funcionar. No puede hacerlo así de esa manera, sino que tiene que estar preparado para, digamos, y eso supone entonces tener capacidades y condiciones anticipatorias, digamos, a los eventos, a las situaciones de crisis e incluso yo diría ahí está toda la situación, ¿no es cierto?, de cómo el Estado puede generar desarrollos de innovaciones, desarrollos de conocimiento y capacidades para resolver problemas sanitarios que seguramente ahora ya hemos descubierto malamente, digamos, ¿no es cierto?, de que un bichito tan chico, digamos, ¿no es cierto?, es capaz de ponernos en un brete enorme y sentarnos en la casa, ¿te fijas?, decididamente. Y entonces hay que ver como señalabas tú, digamos, ¿no es cierto?, hay que ver qué tipo de actividades son las que se pueden, cómo organizar y cómo ordenar más bien los procesos productivos. Eso no lo va a hacer el mercado, no lo va a hacer el sistema económico per se, sino que tiene que haber un ordenamiento políticas políticamente aceptable, ¿te fijas? Políticas. Eso tiene que ser un Estado o alguna situación, algún elemento de la sociedad que permita que esto funcione para mañana, digamos, y de aquí para adelante, digamos, porque eso va a ser. Ahora, nosotros aquí, en esta conversación, nos estamos olvidando de que en octubre de 18 nosotros tuvimos un estallido social. Y ese, para mí, por lo menos, uno no debe olvidarse. Está presente, está detrás de todo lo que vaya a venir de aquí para adelante, digamos. Y entonces, eso va a ser un elemento que también va a significar efectos, impactos en la economía. Víctor, es que una cosa es que vuelva las manifestaciones, es que vuelva que vuelva la gente a manifestarse una vez que podamos, en buena hora que la gente se manifieste. Así, Lo que suponemos es que
habremos tenido alguna lección civilizatoria de que no se pueden romper las cosas, porque sí. ¿en qué momento yo también lo espero, claro. ¿En qué momento entendimos que querer buscar un horizonte distinto para nuestro país, incluso en qué momento entendimos que protestar, pero sí, perdón, tú y yo que somos mayores, vivimos en un país donde se protestaba día y noche contra una dictadura. Claro, y a nadie se le ocurría romper todo. Había que protestar fuertemente para recuperar la democracia y en buena hora así fue. Pero a nadie se le ocurría quemar colegios, quemar locales de gente de esfuerzo, quemar metro, ni que hablar. Imagínate. Eso sería irracional si volviera. Yo estoy pensando, Matías, en que lo que está detrás, en el fondo, digamos, ese sentido de rebeldía que la gente se planteó porque había desigualdad, descubrió y sintió abuso, en fin, una serie de elementos sí. Eso está en la discusión política. Eso es política y hay que buscar soluciones. Mientras los políticos no logren o no se avance en el mundo político, digamos, no hablar con esa expresión como que los políticos son seres allá extraños, digamos, no. En el mundo de la política debe haber una búsqueda de acuerdo y de claridad respecto de lo que viene, de lo que hay que hacer. Junto con recuperar la economía, hay que recuperar a la sociedad. Y esas son dos cuestiones en las que tú no puedes poner una cosa delante de la otra. Así como aquí ahora tampoco se puede poner recuperar la salud. Bueno, dependerá de la razonabilidad de nosotros los ciudadanos, pues. No le echemos la culpa a los políticos. Por mí eso sería ideal, pues. Ese es como la idea, la imagen perfecta de una solución. Ahora sabemos que esas soluciones son ideales también. Hay que actuar y tener capacidad de diseño de políticas públicas, digamos, ¿no es cierto?, que sean capaces de resolver los problemas que la sociedad tiene, sin pensar que son de la noche a la mañana nos convertimos todos en ángeles, ¿te fijas? Pues sí, está. Pero en todo caso, Víctor, lo bueno, imagino que la economía eso lo tiene que también asumir, es que están abiertos los canales de participación ciudadana. Tenemos 7 elecciones de aquí a un año o 6 elecciones de aquí a un año. Es decir, no nos podemos quejar. Los canales de participación están abiertos. Lo que hagamos con la participación depende de cada uno de nosotros. Si nos vamos a forrar el país y vamos a quemar el país, bueno, no aleguemos. Pero si vamos a ser razonables y vamos a llegar a... Eso no tiene arreglo si eso fuera una cuestión masiva y que efectivamente toda la población estuviera en eso, creo que eso sería la perdición para la sociedad. Digamos. Esa es la marginalidad, la razonabilidad tiene que ganar. Yo entiendo que eso no es lo que está pasando, digamos. O sea, normalmente la gente vuelve, se sienta, puede reclamar, pero se termina centrando en lo que parece central de lo que hay que hacer y de lo que espera y de lo que es posible, digamos, que también es parte de esta discusión. Ahí lo posible lo ponemos en general los economistas, digamos, aunque a veces nos equivocamos porque muchos marcaron, por ejemplo, al 10%, decir solo que eso efectivamente lo afecta a las pensiones futuras, pero también, ¿no es cierto?, de alguna manera se produjo esto que nadie preveía o nadie difundió, digamos, en su momento, que esto obviamente iba a impactar la demanda, digamos, y ese es el problema que tenemos, es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo hacemos crecer la demanda interna de la economía para poder generar, digamos... La demanda hay que hacerla crecer de una manera... la demanda hay que hacerla crecer de una manera sustentable, no retirando ahorros, porque se acaban los ahorros. El chanchito tiene un... Claro. Yo creo que una segunda sacada, digamos, de recursos, yo creo que sería un error. Pero también va a ser un error no poner recursos. Por supuesto. O ponerlos muy tardíamente también, que es parte de la discusión política, de bonos o de soluciones para esta gente que hablábamos recién delante, digamos, ¿cierto? Esta gente que está en el sector informal de la economía, digamos, y que es alrededor de un 30%, digamos, de los ciudadanos que están en condiciones y quieren trabajar, digamos, y entonces es como desatender una parte importante de la población si es que tú no le pones recursos a eso. ¿Sabes por qué me preocupa esa parte? Porque yo encuentro que el plan que se aprobó, digamos, de los 12.000 millones de dólares, digamos, para... Fruto de un acuerdo político.
Claro, un acuerdo político. Para meterle, digamos, dinero a la protección de la gente y para meterle dinero a la estimulación de la reactivación. economía. Pero de la economía, sí, pero pone énfasis en la inversión pública. Pero todos sabemos que la inversión pública es un proceso de tiempo, que no es de inmediato, que no reactiva de inmediato. Que ¿saben lo que ocurre cuando el Estado decide que aumenta el gasto en obra pública? Es que el sector productivo empresarial dice, ajá, entonces viene una demanda mayor. Y dada la estabilidad de la economía, entonces yo hago inversión, yo gasto más, contrato más gente. Pero en estas condiciones, ¿tú crees que eso se va a dar? Esa respuesta no va a existir, porque las expectativas no van a ser afectadas, ¿te fijas? Tan positivamente como en una situación relativamente normal. Víctor, entonces, ¿por qué? Porque está presente todavía la pandemia. Exactamente. Y ahí... Sí, Víctor, suponemos que entonces este IMASEC negativo del 11,3% de agosto es el fondo del pozo, porque septiembre tiene que ser un poco mejor, porque hemos tenido probablemente más desconfinamiento, un poco más de actividad. Vamos a terminar el año como entre el 6 y el 6,5 en términos negativos, digamos, tremendo, todavía. Tremendo, histórico. Creo que eso incluso es una buena cifra, aunque fue la cifra que dio el Banco Central. Yo no soy tan optimista como algunos que creen algunos incluso en su optimismo han llegado a asumir de que vamos a tener no vamos a tener crecimiento negativo, sino que cero o alrededor de eso. Me parece. Víctor Salas, académico, economista y académico de la USACH. Muchas gracias por esta conversación esta noche, que estés muy bien. Ok, un gusto. Nos vemos. Chao, muchísimas gracias. ¿Sabías que puedes ser corredor de propiedades y que puedes ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Bueno, puedes ser corredor visitando, por ejemplo, colegioinmobiliario.cl o llamando al 2321 00084. Ojo, ahora con código CENSE. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate entonces con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Tomamos contacto de inmediato con el diputado Vlado Mirosevich, fundador del Partido Liberal, diputado por ese partido, representando a Arica. Vlado, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, gracias por la invitación. ¿Estás en Arica? Estoy en Arica, sí. En Arica. Así es. ¿Y has hecho todo tu trabajo parlamentario desde allá o has podido venir a Valparaíso algo? No, he estado viajando. En Arica, estamos todavía en cuarentena. Ya el resto del norte se desconfinó, pero nosotros todavía estamos en cuarentena. Y yo he estado viajando, no toda la semana, dependiendo la semana, estoy conectado a través del trabajo telemático de la Cámara o voy presencialmente. Perfecto. Bueno, desde Arica, entonces, la eterna primavera. Así que, desde allí, contanos cómo viviste este día tan duro que fue ayer, el vencimiento de los plazos para inscribirse a pactos para primarias, donde uno puede no llegar a acuerdos. El punto está en cómo no llegar a acuerdos. Y eso fue lo que ha generado la noticia, porque ustedes no han formado parte nunca de la concertación, no fueron parte de la nueva mayoría, por lo tanto alguno puede decir, bueno, pero no había por qué tener expectativas de que se juntara el Frente Amplio con el Partido Comunista, con la exconcertación nueva mayoría. Pero como pasaron las cosas es que si uno no lo esperaba. Y los han acusado ustedes, los mayores, de ser los más jóvenes, pero con las mismas prácticas que ustedes dicen que hay que dejar atrás. ¿Cómo lo viste tú? Sí. Bueno, primero Matías, yo me lo viví con una gran frustración, con un gran cansancio, porque estas conversaciones, la verdad, significan una pérdida de energía tremenda. O sea, para los equipos que llevan, yo no fui del equipo negociador directo, ¿no? Pero el equipo de mi partido que lo llevó de manera directa durante semana es realmente brutal. O sea, terminan realmente demolidos después de esto. Pero claro, los que seguimos de cerca la conversación, la verdad es que es muy frustrante porque al menos nosotros desde el Partido Liberal, Matías, desde hace 1 año y medio que venimos diciendo sin ningún complejo, aquí lo que hay que hacer es una gran unidad opositora. Veníamos con esta idea desde hace mucho tiempo, por lo tanto, que esto fracasara ayer fue realmente doloroso. Ahora,
sobre la segunda parte de tu pregunta, a propósito de las prácticas, yo creo que siempre es más fácil echarle la culpa al Frente Amplio, pero de verdad, sinceramente, yo estuve muy de cerca en las conversaciones. El Frente Amplio no fue el responsable del quiebre que se produjo ayer. Por el contrario, incluso alguien que no es necesariamente cercano a nosotros, como el presidente de la ADC, Fuad Chahín, lo reconoció en televisión. Dijo: el Frente Amplio estuvo dispuesto a las primarias y la verdad nosotros nos fuimos la piedra de tope. Pero perdón, porque nosotros no pedimos blindaje para nosotros, ni mucho menos. No, pero es que escuchamos a dos Fuad Chahín. Pues yo lo entrevisté esta mañana en la radio y fue muy duro con ustedes, diciendo que necesitaban, y también en la tarde entrevisté en la radio a Heraldo Muñoz, y decía más o menos lo mismo, que ustedes pedían 6 regiones exclusivas para ustedes. 6 regiones, y que después, claro, Fuad Chahín terminó diciendo que fue la región de Coquimbo, la final donde ustedes terminaron por no ceder, y ellos dicen: no, nosotros queremos competir en todas partes. ¿Por qué ellos no quieren competir? Que ustedes no querían exclusión de competencia en 6 regiones al principio. Sí, Matías, yo creo que te confundes con respecto a lo que pedía el Partido Comunista, porque nosotros, de hecho, en estricto rigor, no competimos en la 4ª región. El Frente Amplio, cuando inscribió sus candidaturas propias, no inscribimos en la 4ª región, porque nosotros no teníamos expectativa ahí. La verdad es que quienes pidieron blindaje, y hay que decirlo con todas sus letras, fue el Partido Comunista. Ellos pidieron, con UPC, Unidos por el Cambio, pidieron los 6 blindajes, eran para ellos, no eran para ¿Ustedes no nosotros. pedían blindaje en ninguna región de Chile? Nosotros no pedimos, Matías, nosotros no pedimos blindaje para ningún candidato del Frente Amplio. Para ningún candidato del Frente Amplio. Por favor, nómbrenme uno. Tú me acabas de nombrar la 4ª región. Nosotros no competimos en la 4ª región. De hecho, no inscribimos primarias propias. Entonces, no, yo creo que efectivamente aquí, lamentablemente, el Partido Comunista hizo una apuesta y le falló. La apuesta era pedir 6 blindajes, que yo creo que era completamente excesivo, y obviamente Convergencia Progresista y la Democracia Cristiana no pudieron dar eso, y la negociación fracasó. ¿Y pero, con ustedes en qué fracasó? Sinceramente, Entonces, no fracasó por el Frente Amplio. ¿y por qué fracasó con ustedes? Entonces, ¿por qué no hacen primarias ustedes con la DC, el PPD? Porque nosotros habíamos puesto como condición, Matías, siempre pusimos como condición que esto tenía que ser una primaria del total de la oposición. Porque dentro del Frente Amplio ese era el consenso que había. Había el consenso para hacer una primaria con todos, con toda la oposición. Pero si era solo con un sector, entonces volvíamos a la tradición de que cada uno inscribía primarias con su coalición. Entonces siempre pusimos como condición: es necesario que esté todo el arco de oposición. Y por eso es que le pusimos tanto empeño. Ahora, la verdad, Matías, no me pueden nombrar ni siquiera un candidato del FA para el cual nosotros hayamos pedido blindaje, porque eso no es verdad. Nosotros no pedimos blindaje para nadie. Te acepto, puedo haberme equivocado perfectamente, así que te lo acepto, voy a revisarlo, voy a mirarlo, pero te tomo tu punto, así que tranquilo, no te lo voy a discutir si es que no tengo un nombre propio en este momento. Pero en todo caso, si es que ustedes ven que hay 3 grupos, el Partido Comunista, el PS, el PPD, la ADC y el Frente Amplio, y son los comunistas, lo que dices tú, los que ponen la piedra de tope, ¿por qué no se suman ustedes y dicen: no, porque o todos o ninguno? Pero si hay algunos que tú dices que no quieren participar, bueno, que ellos no participan, pero lo que están haciendo ustedes además estratégicamente es regalarle a la derecha muchas municipalidades y muchas gobernaciones al ir dividido. Sí, te reconozco, Matías, que en el caso del Partido Liberal, nuestra discusión interna había resuelto que si es que alguien se restaba, había que concurrir igual a un acuerdo mayoritario. Esa era nuestra posición. Porque también, Matías, es verdad que es muy difícil ponerse de acuerdo con 11 partidos de oposición, no es fácil. Era una meta, de hecho, inédita desde el regreso a la democracia. Nunca había habido un pacto solamente de oposición, de todos los partidos. Entonces, era bastante inédito. Ahora, nosotros decíamos, si se cae un sector que, porque está poniendo problemas, finalmente no se logra acuerdo, nosotros los liberales éramos partidarios de concurrir. Pero también entendemos que estamos en una coalición, y si esa no era la opinión mayoritaria del Frente Amplio, bueno, no íbamos a concurrir solos tampoco. Por lo tanto, acatamos el preacuerdo que ya teníamos con el Frente Amplio. Por lo tanto, en la práctica, a nosotros nos hubiese gustado concurrir. Pero de todas maneras, Matías, yo creo que nosotros no vamos a llevar candidatos en todo Chile como Frente Amplio. Vamos a llevar aquellas apuestas que creemos realmente le pueden hacer bien y donde tengamos buenos candidatos y buenos equipos para un proyecto transformador a nivel local. Por lo tanto, tampoco estamos diciendo que vamos a tener una competencia destructiva con todo el resto de la oposición. El Frente Amplio
no va a ser la piedra de tope para la unidad de la oposición, y tampoco nos vamos a poner en un estilo destructivo, porque no estamos en esa, sinceramente, no estamos en eso. Ahora, donde tengamos diferencias, Matías, con alcaldes que nos parecen que han tenido malas prácticas, o que tienen una red clientelar, o que tienen corrupción, bueno, con ellos, por supuesto, marcaremos una tremenda diferencia. Pero no son todos. Sí. Vlado, el punto que se marca ahora es que viene una constituyente, lo más probable, si es que las encuestas están en lo cierto de que gana la apruebo, ¿no? Y al ir a la constituyente, ahí podría ser también muy delicado para ustedes y las pretensiones que ustedes tengan si no logran conformar un cierto pacto con la oposición. ¿Tú estás de acuerdo en que esto debe ser una gran lección para ustedes, para en serio ponerse de acuerdo y ceder de todas las partes? Porque de lo contrario, nuevamente, van a perder, porque al ir divididos se sabe que se pierde. Sí, yo creo que la elección constituyente, Matías, es una elección especial, única en la historia constitucional de Chile, en los términos que se está produciendo, con paridad, con participación de independientes, con plebiscito de entrada y salida, y ojalá, si es que el Senado se pone de acuerdo, con pueblo original. Si es que uno toma todos esos componentes, no es difícil darse cuenta de que estamos frente a una elección tan inédita que requiere la máxima unidad posible. Y yo creo que aquí los proyectos identitarios, si cada uno jugara con un proyecto identitario puramente, la verdad es que no llegaríamos a ninguna parte. Entonces, yo creo que en la elección constituyente tenemos que tener nosotros hemos dicho una lista unitaria, sino al menos 2 listas unitarias. El resto, si ya empezamos a contar de 3 listas en adelante de oposición, lo que estamos haciendo al final es, por el sistema electoral, subsidiar a Chile Vamos, que con menos votos podrían tener más escaños. Entonces, yo creo, Matías, que aquí hay que ponerse de acuerdo, ojalá en una, sino al menos en 2 listas en el proceso constituyente. Creo que eso es posible. Es verdad que ayer no hubo acuerdo y se constituyeron 2 pactos distintos. Pero creo que en la constituyente, espero, después del desastre de ayer, todos comprendan que la unidad va a ser fundamental. Ahora, yo en general me equivoqué ayer, Matías, quiero decirlo, yo fui de los optimistas hasta el último minuto, porque yo no me imaginé que algunos iban a actuar con la irresponsabilidad que actuaron y que finalmente el pacto se cayera. ¿A quiénes te refieres que actuaron con irresponsabilidad? Mira, yo creo que al final, en alguna medida, somos todos responsables, en alguna medida. Pero también es verdad que algunos, a última hora, pidieron condiciones que era muy difícil de darle esas condiciones. Me refiero a los blindajes. Era muy difícil de darles, porque además los blindajes no tienen sentido en una primaria. En una primaria cada fuerza lleva sus distintas opciones y no tiene sentido que uno baje u otro baje. La gente elegirá. Entonces, yo creo que ahí se actuó. Creo que algunos estiraron el chicle demasiado, no les resultó, pero terminó fracasando el proyecto para toda la oposición. Entonces, a eso me refiero. Ahora, en estricto rigor, Matías, yo tampoco quiero hacerme el loco aquí. Todos terminamos siendo responsables igual. Todos terminamos haciendo. Ahora, espero que esto no vuelva a pasar en la constituyente. Realmente sería un desastre. Vlado, porque es una elección única. Claro, cuando uno habla de una elección local, uno puede pensar que poner un alcalde o alcaldesa es interesante, tener un bloque amplio y comerse las diferencias, por así decirlo bien vulgarmente. Si, bueno, más vale tener a esta persona, el mal menor, no será el mío, pero bueno, me parece. Pero la constituyente es distinto, porque uno no va a poner personas o cargos, sino que va a poner ideas. Y ahí la pregunta te la hago totalmente distinto. ¿Para qué ponerse tan de acuerdo con un bloque solo por ser oposición a la derecha, cuando tienen distancias tan amplias? Ustedes, legítimas todas, por ejemplo, ¿qué hace una persona de comunes con un demócrata cristiano discutiendo un tipo de constitución, un tipo de sociedad? Si sabemos que ambos piensan en sociedades muy distintas. Entonces, ¿para qué forzar un pacto tan general solo por ser oposición? Es una súper buena pregunta, Matías. Yo creo que hay que tomársela en serio esa pregunta, pero yo te diría que quizá en un escenario normal, efectivamente, es bueno que se expresen en diversidad las distintas opciones, y eso está bien. Pero en el escenario histórico, en el momento de crisis de legitimidad política, yo llamo crisis radical a la democracia en el que estamos viviendo hoy día, me parece que vale la pena hacer el esfuerzo por esos contenidos mínimos. Por supuesto que toda conversación va a tener que ver sobre contenidos mínimos, ¿no? Y espero, Matías, una cosa más.
que las distintas fuerzas políticas no veamos en la Constitución un programa propio. La Constitución no es un manifiesto del Partido Liberal o de la UDI o del Partido Comunista. La Constitución es unas reglas del juego democráticas que después los gobiernos tendrán que llevar a cabo sus distintos programas en la medida que tengan mayoría social, ¿no es cierto? Pero la Constitución, espero que la Constitución no sea un manifiesto de un sector. Es decir, Jaime Guzmán en los 80, con la dictadura, impuso una Constitución ideológica. Bueno, no hay que hacer lo mismo para el otro lado. No consiste en eso el proceso constituyente. Hay que tener una Constitución realmente democrática. Cuando digo democrática me refiero plenamente soberana, no semisoberana como la que tenemos hoy día, ¿no? Esta es una democracia semisoberana. Bueno, y ojalá que la Constitución sea un lugar común. Eso tiene que ser la Constitución. Yo no creo, Matías, que la Constitución este proceso constituyente me va a dejar a mí o a algún otro de cualquier fuerza plenamente contento. ¿Y tú ves un Porque la Constitución es la casa de todos, no es mi manifiesto político. Para eso ya tenemos cada uno nuestros. Pero eso que dices partidos, tú, ¿no? se requiere un nivel de madurez muy importante para no decir, oye, hay que hacer la Constitución lo más al nivel de, o que calce lo más posible con mis gustos. Y si cada uno tira para su lado, no habrá posibilidad de que una buena Constitución. Lo que estás planteando tú, que no es un manifiesto de un partido, de un sector, requiere de una madurez enorme. ¿Ves esa madurez primero en tu sector, en tu conglomerado y luego en los grupos políticos chilenos? Mira, yo creo para no ser abstracto, Matías, en esto, creo que hay ciertas cosas en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Primero, Chile es uno de los países más centralistas del mundo y no es una exageración. ¿Cómo no vamos a tener capacidad de ponernos de acuerdo en la oposición, de imaginar el paso de un Estado unitario radical como el que tenemos nosotros, radicalmente unitario, a un Estado regional, no un federalismo, pero un Estado regional, una mixtura, ¿no? Yo creo que hay espacio para eso. Después, ¿habrá espacio para terminar con el Estado subsidiario que tiene este dogma económico de la Escuela de Chicago? Yo creo que hay espacio en la oposición para eso. Y eso no quiere decir vamos hacia el estatismo, ni mucho menos, no. Pero esta definición ideológica de la Constitución del 80 del Estado subsidiario, yo creo que hay espacio dentro de la oposición para decir no tiene por qué estar. Entonces ese principio yo creo que hay que darlo por superado en la próxima Constitución y creo que hay espacio para eso. Después, si uno se pregunta, semipresidencialismo, démosle más poder al Congreso versus el presidente, creo que también hay espacio para eso. Y así, suma y sigue, reconocimiento de los pueblos originarios, en fin. Por lo tanto, Matías, yo creo que hay espacio para mínimos. Ahora, si alguien va en una posición maximalista, que es decir, quiero todo, porque a mí me gusta el sistema parlamentario europeo, pero no puedo pretender que solamente mis gustos van a quedar en la Constitución. Habrá que llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas. Esa es la verdad. Habrá que llegar a un acuerdo. Y de nuevo, la Constitución, Matías, es solo el inicio de un sistema, de una profundización democrática. ¿En qué sentido? La Constitución habilitará para que los próximos gobiernos puedan llevar a cabo las reformas sociales que la mayoría de Chile quiere. Pero esas reformas sociales van a pasar en los programas de gobierno, con las leyes que van a promover, con el financiamiento público que van a comprometer para tal o cual programa. Pero eso no va a estar necesariamente todo en la Constitución. No, la Constitución tiene que permitir que todos compitan y que las demandas sociales que en estos últimos 30 años han visto en la Constitución una piedra de tope para avanzar, bueno, ahora no la tengan, no tengan esa piedra de tope y la Constitución sea una Constitución sin cerrojos, sin trampas y que la democracia sea soberana, así de simple, con el respeto a las minorías como cualquier democracia liberal, moderna, eso es evidente, pero yo en general, Matías, estoy optimista del proceso constitucional, creo que el constituyente, creo que le va a hacer bien a Chile, espero que destrabe muchas cosas, eso. Vlado, muchísimas gracias. Voy a revisarlo el blindaje porque probablemente me confundí yo, así que la idea es voy a leer bien el punto y si hace falta corregir no tendremos ni medio problema en hacerlo. Así que te agradezco la conversación esta noche desde Arica y para la próxima estaremos en contacto como siempre. Vlado Mirosevich, muchísimas gracias. Bien, Matías, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Hacemos una pausa, ya volvemos en Vía Pública, espérenos.
Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados además del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene en portada en este momento: Vocales de Mesa 2020 y excusas. Este sábado, atención, publican la primera lista de designados. Si usted no va a poder, esté atentos para alcanzar a hacer o dar las excusas legales que se requieren. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos, espérenos. Al anochecer, entre pastillas y cigarrillos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para sus empresas. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y revisamos la temperatura en este momento. En la región metropolitana